Le mentí a mi hija diciéndole que mi pensión era de solo $1,500 en lugar de $4,000 para probar su amor. En lugar de apoyarme, ella y su cuñado inmediatamente comenzaron a contar con mi dinero, ofreciéndose a ayudarme a vender la casa. Pero lo que hicieron a continuación me conmocionó hasta lo más profundo. Solo escuchen. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos están escuchando en los comentarios. Mi tenedor temblaba ligeramente mientras cortaba otro trozo del pollo asado que había preparado Valeria. El comedor se sentía más pequeño de lo habitual, con las fotos familiares observando desde sus marcos como jueces silenciosos. Había ensayado este momento durante días, pero ahora las palabras se atascaban en mi garganta como pan seco. Esto está delicioso, hija, dije, tratando de sonar natural. La normalidad de la frase se sentía como una lija contra mi conciencia. Valeria sonrió desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisa pulida de ejecutiva de marketing, brillante como siempre. Gracias, papá. Usó la receta de mamá, hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de su boca. Has estado muy callado hoy. ¿Todo bien? Este era el momento. El instante que había estado temiendo y anticipando a partes iguales. En realidad, hay algo que necesito decirles a ambos, dije, dejando mis cubiertos y entrelazando las manos para detener el temblor. Recibí noticias de la oficina de pensiones esta semana. Javier levantó la vista de su teléfono, repentinamente interesado. La expresión de Valeria cambió casi imperceptiblemente. Una microtensión alrededor de sus ojos que podría haber pasado por alto si no hubiera estado observando tan atentamente. ¿Qué tipo de noticias? La voz de Valeria tenía el tono justo de preocupación. Pero su postura había cambiado. Más recta, más alerta. Tomé un respiro que se sintió como tragar vidrio. Están haciendo recortes. Reestructuración administrativa. Lo llamaron la mentira sabía amarga. Mi pensión mensual se reducirá de $4,000 a $1,500. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Valeria tintineó contra su plato mientras lo dejaba con precisión mecánica. Observé cómo su rostro pasaba por un ciclo de emociones. Sorpresa, preocupación, pero debajo de todo, algo más, algo calculador. Papá, eso es terrible. Su mano se estiró a través de la mesa hacia la mía, pero se detuvo justo antes de tocarme. ¿Cómo pueden hacer eso legalmente? Déficit presupuestario, continué. Cada palabra una pequeña traición a mi propia integridad. Afecta a todos los jubilados contratados antes de 1985. Javier había abandonado por completo su teléfono ahora, inclinándose hacia adelante con repentino interés. ¿Qué pasa con la acción legal? Eso. Parece un incumplimiento de contrato. Estudié su rostro mientras negaba con la cabeza. Ya lo averigüé. No hay nada que podamos hacer. Valeria estaba haciendo cálculos mentales. Podía verlo en el ligero movimiento de sus labios, en la forma en que su mirada se había vuelto distante. Cuando volvió a enfocarse en mí, su expresión era de una simpatía perfectamente elaborada. «Ay, papá, ¿cómo te las arreglarás con una cantidad tan pequeña?» Las palabras eran correctas, pero algo en su tono se sentía ensayado, profesional, como si estuviera dando malas noticias a un cliente. Se me ocurrirá algo, empujé la comida alrededor de mi plato, ya sin hambre. Tal vez tenga que vender la casa, encontrar algo más pequeño. Eso provocó una reacción. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Sorpresa genuina esta vez. ¿Vender la casa? ¿La casa de mamá? No puedo pagar los impuestos a la propiedad y el mantenimiento con $1,500 al mes. Esta parte no era del todo mentira. Incluso con mi pensión real, la casa se estaba convirtiendo en una carga financiera. Javier se aclaró la garganta. ¿Qué pasa con el valor acumulado? Quiero decir, ¿compraste ese lugar por cuánto? $60,000 en los años 80? Debe valer $400,000 ahora, tal vez más. Ahí estaba, el primer vistazo detrás de la máscara. No preguntaron, ¿cómo podemos ayudar a papá a conservar su hogar? Sino, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Valeria le lanzó a su esposo una mirada que era a partes iguales advertencia y cálculo. Javier solo está pensando de manera práctica. Papá, queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. Por supuesto, murmuré, archivando cada microexpresión, cada pausa reveladora. La conversación continuó durante otros 20 minutos, pero yo ya no estaba completamente presente. Parte de mí estaba documentando,
El creciente enfoque de Valeria en los detalles financieros. Las sugerencias útiles de Javier que implicaban liquidar activos. La forma en que intercambiaban miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Cuando finalmente anuncié que debía irme a casa, Valeria me abrazó en la puerta. Se sintió diferente de alguna manera. Más protocolario. Como si ella ya estuviera mentalmente superando el aspecto emocional y pasando al modo de resolución de problemas. Resolveremos esto juntos, papá dijo, con voz cálida pero ojos distantes. Tal vez podrías mudarte con nosotros temporalmente mientras buscas un lugar más pequeño. Javier asintió con entusiasmo. La habitación de huéspedes siempre está disponible. Conduje a casa a través de la tarde gris de la ciudad, con sus palabras resonando en mi mente. En la superficie, todo lo que habían dicho era solidario, cariñoso, apropiado. Pero por debajo, mi teléfono vibró cuando entré en mi camino de entrada. Un mensaje de texto de Valeria. He estado pensando en tu situación. Hablemos mañana sobre las opciones. Miré el mensaje durante un largo momento. 12 horas, desde que se enteró de la crisis financiera de su padre. Y Valeria ya estaba haciendo planes. Eficiente, práctica, y de alguna manera, esa eficiencia se sentía más como un cuchillo que como un consuelo. Al abrir la puerta principal, entrando en la casa silenciosa que había sido mi hogar durante 37 años, me pregunté si estaba siendo injusto. Tal vez Valeria solo estaba tratando de ayudar. Tal vez yo estaba viendo cálculo donde solo había preocupación. Pero en lo profundo de mi pecho, una fría certeza estaba echando raíces. La prueba estaba funcionando exactamente como temía que lo hiciera. El timbre estridente del teléfono fijo cortó el silencio de la mañana del lunes como una cuchilla a través de la tela. Había estado tomando la misma taza de café durante una hora, mirando el periódico sin leer una sola palabra. 7 días habían pasado desde esa cena, y la preocupación cuidadosamente elaborada de Valeria todavía resonaba en mi memoria. Papá, ¿cómo estás llevando todo esto? Su voz tenía esa calidez profesional que había empezado a reconocer. El tono que probablemente usaba con clientes difíciles. Me las arreglo bien, hija, me acomodé más en mi sillón reclinable, con el teléfono acunado contra mi hombro. Acabo de terminar el desayuno. He estado pensando en tu situación toda la semana. Hubo un crujido de fondo. Papeles, tal vez. ¿Has buscado algún programa de asistencia? ¿Podría haber algo disponible para personas mayores en tu posición? Personas mayores en mi posición. No papá que está luchando, o mi padre que necesita ayuda. Personas mayores en mi posición. No he tenido tiempo de investigar mucho, respondí, viendo a un gorrión luchar contra el viento fuera de mi ventana. Bueno, yo podría ayudar con eso. Tal vez pueda ir el miércoles y podríamos revisar tus gastos juntos. Asegurarnos de que estás maximizando cada dólar. La oferta sonaba generosa, cariñosa. Pero debajo de las palabras, escuché algo completamente diferente. La eficiencia ansiosa de alguien que se prepara para examinar activos. Eso es muy considerado de tu parte, Valeria. Es lo que hacen las familias. Una pausa. Luego la voz de Javier en el fondo, demasiado amortiguada para entender. Javier dice que también podría haber beneficios fiscales que te estás perdiendo. Queremos asegurarnos de que no estés dejando dinero sobre la mesa. Colgamos después de 10 minutos de sugerencias prácticas y garantías cariñosas. Me quedé en mi silla mucho después de que el tono de marcación se detuviera, sintiéndome como si acabara de ser consultado profesionalmente, en lugar de ser consolado por mi hija. El miércoles trajo lluvia y otra llamada. Papá, surgió algo en el trabajo. ¿Podemos posponer nuestra visita hasta este fin de semana? La voz de Valeria tenía una calidad distraída, como si estuviera haciendo múltiples tareas mientras hablaba. Por supuesto, mantuve mi decepción cuidadosamente medida. Estas cosas pasan. Pero he estado pensando en tu situación presupuestaria. ¿Tienes todos tus gastos mensuales anotados en alguna parte? Ayudaría si pudiera ver el panorama completo antes de reunirnos. Panorama completo. El vocabulario financiero se estaba infiltrando en cada conversación ahora. Llevo la cuenta de las cosas mentalmente, en su mayoría. Papá, una risa suave que de alguna manera se sintió condescendiente. Eso no funcionará para un presupuesto adecuado. Necesitas todo documentado. Cada suscripción, cada servicio público, cada pago de seguro. Cuando nos reunamos, deberíamos crear una hoja de cálculo completa. La conversación duró 12 minutos. 11 de esos minutos se centraron en organizar mi crisis financiera ficticia
con la meticulosidad metódica de un contador, preparándose para una auditoría. La llamada del viernes llegó durante la cena. Había estado calentando sopa sobrante, del tipo que mi esposa Elena solía hacer desde cero, pero que ahora venía de una lata. Solo llamaba para ver cómo estabas, anunció Valeria, aunque su tono sugería que esto era cualquier cosa menos casual. ¿Has pensado algo más sobre vender la casa? Algo removí la sopa, viendo el vapor elevarse como pequeños fantasmas. Es una gran decisión. Por supuesto que lo es. Pero papá, tienes que ser práctico al respecto. Esa casa vale mucho dinero. Y no puedes permitirte mantenerla con $1,500 al mes. Sus palabras venían más rápido ahora, más urgentes. He estado investigando un poco. Hay algunas comunidades para personas mayores encantadoras en la zona, mucho más manejables. Y con el valor de la casa, tendrías un buen fondo de ahorros para los años venideros. ¿Has estado mirando lugares específicos? La pregunta se escapó, antes de que pudiera detenerla. Solo investigación preliminar. Quiero estar preparada para cuando estés listo para tomar decisiones. Eso es lo que hacen los hijos responsables. Se anticipan a las necesidades de sus padres. Hijos responsables. La frase se sentó pesada en mi estómago como comida indigesta. El fin de semana pasó tranquilamente. Ninguna visita se materializó. El sábado y el domingo se extendieron vacíos y silenciosos, llenos solo de la creciente certeza de que algo fundamental había cambiado en mi relación con mi hija. Para el lunes siguiente, ya no cuestionaba si mi prueba estaba funcionando. La única pregunta que quedaba era cuánta verdad estaba preparado para descubrir. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana de la cocina, mientras las sombras de la tarde se alargaban a través del jardín que Elena había plantado hace 20 años. El hombre que me devolvía la mirada parecía más viejo de lo que recordaba, más cansado. Pero sus ojos tenían algo nuevo, una claridad fría que no había estado allí antes. El teléfono sonó de nuevo. El nombre de Valeria apareció en el identificador de llamadas como una cita programada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, repentinamente curioso sobre cuán urgente era realmente su preocupación. La decisión del sábado de visitar a Valeria llegó después de una semana de analizar esas llamadas telefónicas calculadas. Cada conversación se sentía más como una consulta financiera que como preocupación familiar. Valeria abrió la puerta con las manos empolvadas de harina. Papá, qué sorpresa. La casa olía a canela, a la receta de pastel de manzana de Elena. Colgué mi chaqueta en el perchero y la seguí a la cocina donde esperaba el café. ¿Cómo te has estado arreglando?, preguntó ella, sirviendo 2 tazas. Igual que siempre, aunque agradezco tus llamadas de esta semana. Algo parpadeó en su expresión. Demasiado rápido para interpretar. Pasaron 20 minutos de conversación cuidadosa. Actualizaciones de trabajo, mantenimiento del jardín, compras de comestibles, pero la tensión zumbaba por debajo como cables eléctricos en una tormenta. Discúlpame un momento, dije. ¿El baño? Cuando regresé, Javier estaba de pie junto a la mesa de café sosteniendo papeles. Mi chaqueta yacía sobre el sofá donde la había dejado. Roberto, su voz tenía un peso nuevo. ¿Qué es esto? Sostenía mi estado de cuenta bancario. El depósito real de la pensión. $4,000. Claro como la luz del día. Mi sangre se convirtió en hielo. Estos números no coinciden con lo que nos dijiste, continuó Javier, su tono endureciéndose. Valeria apareció, secándose las manos. ¿Qué números? Javier le entregó el estado de cuenta. Observé cómo la confusión se derretía en traición en su rostro. $4,000. Su voz se elevó. Papá, dijiste $1,500. Dijiste que cortaron tu pensión. Valeria, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué?, interrumpió Javier bruscamente. ¿Por qué nos mentiste en la cara, nos hiciste preocuparnos hasta enfermar mientras estás perfectamente cómodo? No fue así. ¿Cómo fue entonces? La voz profesional de Valeria se quebró. Porque parece que jugaste algún juego enfermo con nosotros. Quería ver. Me detuve. ¿Cómo podía explicar sin sonar paranoico? ¿Ver qué?, presionó Javier. ¿Si nos aprovecharíamos? ¿Si solo nos importaba tu dinero? Su precisión golpeó como un golpe físico. Confiamos en ti, dijo Valeria, con lágrimas formándose. Pasé noches sin dormir preocupada. Investigué programas, hice listas para ayudar a estirar cada dólar. Valeria, no. Ella levantó la mano. No puedo creer que nos hicieras esto.
Javier asintió sombríamente. Ofrecimos ayuda. Abrimos nuestro hogar. Y nos probaste como a extraños tratando de estafarte. No es así como quise decirlo. ¿Cómo lo quisiste decir? Su voz llevaba una ira controlada. La gente honesta no miente sobre emergencias financieras. No manipulan a las personas que los aman. Cada explicación sonaba defensiva. Me tenían atrapado en la lógica de mi propio engaño. Y peor aún, tenían razón. Había mentido. Había manipulado. Había probado su amor con una crisis falsa. Necesitamos tiempo para procesar esto, dijo Valeria, recuperando la compostura como una armadura. Creo que deberías irte a casa, papá. Miré su rostro y vi a una extraña, herida, enojada, decepcionada de maneras que cortaban más profundo de lo anticipado. Valeria, por favor, solo vete. Su voz se quebró. Por favor. Recuperé mi chaqueta de las manos de Javier. Nuestros ojos se encontraron brevemente. En su mirada, vi algo escalofriante, una satisfacción que se parecía inquietantemente a la victoria. Valeria miraba el estado de cuenta bancario como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. 4,000. Las palabras salieron estranguladas. Tu pensión es de $4,000 al mes. Valeria, déjame explicar. $4,000. Su voz se quebró como vidrio rompiéndose. Mientras yo yacía despierta por la noche, calculando cómo comprarías comestibles con $1,500, comenzó a caminar de un lado a otro por la alfombra de la sala, con el estado de cuenta bancario apretado en su puño como evidencia en un juicio por asesinato. ¿Entiendes por lo que me hiciste pasar? Cada palabra venía más rápido, más afilada. Llamé a programas de asistencia. Investigué planes de comidas económicas. Hice hojas de cálculo de tus gastos. Quería ver. ¿Ver qué? Valeria giró. Su máscara profesional completamente desaparecida. ¿Ver si te robaría? ¿Ver si te abandonaría a morir de hambre? Javier asintió solemnemente desde su posición junto a la chimenea. Eso es exactamente lo que hizo Valeria. Nos probó como si fuéramos estafadores. Investigué comunidades para personas mayores. La voz de Valeria se elevó casi a la histeria. Pasé horas en línea buscando instalaciones de vida asistida porque pensé que ya no podías pagar la casa. La ironía me golpeó como agua fría. Ella había estado planeando mi futuro. Planeando dónde viviría, cómo sobreviviría, qué necesitaría. Todo basado en una mentira diseñada para probar sus motivos. Pero su reacción, hice listas, continuó, gesticulando salvajemente. Listas de formas de estirar cada dólar. Llamé a mi amiga Sara, que trabaja en servicios sociales, para preguntar sobre programas para los que podrías calificar. Valeria. No me digas Valeria. Apuntó al aire con su dedo. ¿Sabes lo vergonzoso que fue? Decirle a la gente que mi padre podría perder su casa porque le cortaron la pensión. Ahí estaba. Vergüenza. No preocupación por mi bienestar, sino vergüenza por las apariencias. Me sentí tan impotente, continuó, con lágrimas corriendo ahora, viendo a mi padre enfrentar la pobreza mientras yo no podía hacer lo suficiente para ayudar. Y todo el tiempo arrugó el estado de cuenta en sus manos. Todo el tiempo estaba sentado sobre $4,000 al mes, riéndote de lo ingenua que era tu hija. No me estaba riendo. No. Javier dio un paso adelante. Entonces, ¿qué estabas haciendo, Roberto? Porque desde donde estamos parados, jugaste con nosotros como si fuéramos tontos. Valeria se derrumbó en el sillón, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto. Realmente no puedo creer que me harías esto. Sus hombros temblaban con sollozos que sonaban más furiosos que desconsolados. Planeaba que te mudaras con nosotros y las cosas empeoraban, dijo a través de sus lágrimas. Estaba averiguando cómo convertir la habitación de huéspedes en algo más permanente. Estaba lista para cuidarte. Las palabras deberían haberme conmovido. Deberían haber probado su amor. En cambio, revelaron algo completamente diferente. Ella había estado haciendo planes para mi vida, decisiones sobre mi futuro, arreglos que la pondrían en control de mi situación, mis finanzas, mi existencia diaria. Me manipulaste. Valeria levantó la cabeza. Sus ojos rojos pero llameantes. Me hiciste sentir culpable por no hacer lo suficiente. Me hiciste cuestionar si era una buena hija. Esa no era mi intención. ¿Cuál era tu intención entonces? Se puso de pie abruptamente. Porque en este momento,
Parece que disfrutaste viéndome luchar para averiguar cómo salvarte de una crisis que nunca existió. Javier se movió al lado de Valeria, colocando una mano protectora sobre su hombro. Ha estado enferma de preocupación, Roberto. Perdió el sueño. Perdió la concentración en el trabajo. Todo porque pensó que su padre estaba en problemas. Perdí la concentración en el trabajo, repitió Valeria, aferrándose a la frase. ¿Sabes lo que eso podría haberme costado? Tengo una presentación la próxima semana para la que apenas me he preparado porque he estado consumida con tu falsa emergencia financiera. Ahí estaba de nuevo. Las preocupaciones prácticas, las implicaciones profesionales, el costo personal para su éxito y comodidad. Ni una sola vez había mencionado preocupación por mi felicidad, mi salud, mi estado emocional. Solo el inconveniente, la vergüenza, la interrupción de sus planes y productividad. Creo que necesitas irte, dijo Valeria de repente, su voz bajando a un silencio peligroso. Necesito tiempo para procesar qué tipo de persona le haría esto a su propia hija. Miré su rostro. Realmente lo miré. Busqué cualquier rastro de la niña que solía subirse a mi regazo con las rodillas raspadas y juguetes rotos. Se había ido. Probablemente se había ido hacía años. Yo había estado demasiado ciego para verlo. Valeria, por favor, ¿no podemos? No, la palabra salió tan definitiva como el mazo de un juez. No podemos, no ahora. Tal vez nunca. La mañana del domingo trajo una visita inesperada. A través de la ventana de mi cocina, vi el sedán plateado de Javier entrar en mi camino de entrada, con la precisión de un cortejo fúnebre. Valeria estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante como una mujer que asiste a su propia ejecución. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Necesitamos discutir algo, anunció Javier, sosteniendo una carpeta manila contra su pecho como un escudo. Su voz tenía la gravedad artificial de alguien jugando a ser abogado en una producción de teatro comunitario. Se acomodaron en la mesa de mi cocina con formalidad ceremonial. Valeria evitó el contacto visual, enfocándose en cambio en alisar arrugas invisibles de su chaqueta. Javier colocó la carpeta sobre la mesa entre nosotros y la abrió con precisión teatral. Hemos preparado un acuerdo formal, comenzó, deslizando un documento mecanografiado a través de la superficie de madera. Dado el estrés emocional que has causado, creemos que una compensación está justificada. El papel parecía oficial, formateado con viñetas y párrafos numerados, pero leerlo se sentía como ver a alguien realizar una cirugía con utensilios de cocina. Daños emocionales por la cantidad de $20,000, leí en voz alta. Mi voz plana por la incredulidad. Eso es correcto, Javier se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Valeria sufrió un daño psicológico cuantificable por tu engaño. Pérdida de sueño, problemas de rendimiento laboral, estrés en la relación. ¿Están exigiendo $20,000 porque mentí sobre mi pensión? Porque nos manipulaste, intervino Valeria. Sus primeras palabras desde que llegó. Jugaste juegos psicológicos con personas que te amaban. Miré el documento de nuevo. Bajo el desglose de daños, habían detallado todo. Noches sin dormir, $500 por incidente. Pérdida de productividad laboral, $200 por día. Consejería por trauma emocional, $150 por sesión. Esto es ridículo. Es legalmente vinculante, respondió Javier, aunque su comprensión de la ley parecía limitarse a lo que había visto en la televisión. Causaste un daño demostrable. Tenemos documentación. ¿Qué documentación? Valeria se movió incómoda. Guardé notas sobre lo preocupada que estaba. Correos electrónicos a amigos sobre tu situación. Mensajes de texto sobre la investigación de programas de asistencia. Guardaste evidencia de preocuparte por tu padre. Evidencia del daño que causaste al mentirnos, corrigió Javier bruscamente. Esto ya no se trata de familia, Roberto. Lo convertiste en un asunto legal cuando decidiste cometer fraude. Fraude, la palabra golpeó como una bofetada. Engaño intencional para beneficio personal. Probaste nuestras reacciones mientras fingías estar en dificultades financieras. Eso es fraude. Su confianza en una terminología legal que no tenía sentido era casi impresionante. Yo había pasado 40 años construyendo puentes y calculando distribuciones de carga. Sabía la diferencia entre la ingeniería real y alguien lanzando términos técnicos que no entendía. ¿Creen que mentir sobre mi pensión a mi propia hija constituye fraude? Fraude emocional. Es un concepto legal reconocido. No lo era, pero discutir parecía inútil. Valeria, finalmente me miró directamente.
No estamos tratando de castigarte, papá. Solo necesitamos un reconocimiento de que lo que hiciste estuvo mal. El dinero representa responsabilidad. $20,000 en responsabilidad. Es una compensación razonable por lo que soportamos, dijo Javier. Los profesionales médicos cobran más por tratar a víctimas de trauma. Lo absurdo era asombroso. Habían transformado los sentimientos heridos en una transacción comercial, completa con facturas detalladas y demandas de liquidación. ¿Qué pasa si me niego? La expresión de Valeria se endureció. Entonces no tendremos más remedio que protegernos de futuras manipulaciones. Lo que significa que no habrá contacto hasta que esto se resuelva, explicó Javier con naturalidad. Valeria no puede exponerse a alguien que miente sobre emergencias, y los niños ciertamente no pueden estar cerca de ese tipo de comportamiento engañoso. Ahí estaba. La carta de los nietos. Jugada con precisión quirúrgica. Ah, están amenazando con aislarme de mis nietos a menos que les pague $20,000. Estamos estableciendo límites con alguien que ha demostrado no ser digno de confianza, corrigió Valeria. Pero sus palabras sonaban ensayadas. Miré el documento de nuevo. Bajo los términos de resolución, habían delineado cronogramas de pago, reconocimiento de irregularidades y futuras modificaciones de comportamiento que permitirían el contacto supervisado con los miembros de la familia. Literalmente, habían convertido nuestra relación en un contrato legal. Necesito tiempo para considerar esto. ¿48 horas? Dijo Javier de inmediato. Después de eso, implementamos medidas de protección. Valeria se puso de pie, finalmente mostrando emoción. Papá, por favor, simplemente haz esto bien. Paga lo que debes. Y podemos seguir adelante. ¿Lo que debía? Por probar si mi hija me amaba a mí o a mi dinero. Los vi irse, con sus documentos formales metidos de nuevo en la carpeta Manila como evidencia de la escena de un crimen. Mientras el sedán de Javier desaparecía calle abajo, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Esto ya no se trataba de familia. Era una guerra. La llamada llegó 40 minutos después de que rechacé su ultimátum. La voz de Valeria tenía la precisión mecánica de alguien leyendo un guión. Papá, has tomado tu decisión. Necesitas recoger tus artículos personales e irte hoy. Valeria, sin discusión. Tienes 2 horas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Conducir de regreso a su casa se sintió como asistir a mi propio funeral. La calle suburbana se veía igual. Aceras arboladas, céspedes bien cuidados, bicicletas de niños esparcidas en las entradas, pero todo había cambiado. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su expresión estaba tallada en mármol. Tus cosas están en la habitación de huéspedes. En el estudio, dijo sin preámbulos. Fotos familiares, tus gafas de lectura, los libros que dejaste aquí. Toma lo que es tuyo. ¿Dónde están los niños? Están aquí. Necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. La seguí adentro donde Sofía, de 8 años, estaba sentada acurrucada en el sofá de la sala, con los brazos envueltos alrededor de un cojín. Mateo, de 6 años, estaba construyendo algo con bloques en el suelo, pero sus movimientos eran apáticos, distraídos. Abuelito. Sofía saltó y corrió hacia mí. ¿Te quedas a cenar? Mamá hizo espaguetis. La voz de Valeria cortó el momento como una cuchilla. El abuelo está aquí para recoger sus cosas, mi amor. Se va a casa. ¿Pero por qué? La voz de Sofía se quebró ligeramente. Siempre se queda a cenar los domingos. Ya no respondió Valeria con una finalidad devastadora. El abuelo rompió nuestra confianza, así que ya no puede visitarnos. Me arrodillé al nivel de Sofía, luchando por mantener mi voz firme. A veces los adultos tienen desacuerdos, cariño. Pero quiero que sepas que el abuelo te ama mucho. ¿Nunca vas a volver?, preguntó Mateo, abandonando sus bloques. La pregunta golpeó como un golpe físico. Miré a Valeria, buscando cualquier rastro de la niña que solía hacerme la misma pregunta cuando salía de viaje de negocios. Ella devolvió la mirada con ojos como el invierno. Eso depende del abuelo, dijo fríamente. Cuando esté listo para hacer las cosas bien, podemos hablar. Javier salió de la cocina, con los brazos cruzados, observando la escena con satisfacción. Mejor ponte en marcha, Roberto. El cerrajero estará aquí en 1 hora. Cerrajero. Estaban cambiando las cerraduras antes de que yo me hubiera ido. Pasé los siguientes 90 minutos reuniendo fragmentos de mi vida de su hogar.
fotos familiares de mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños, graduaciones, una taza de café que Sofía había hecho para mí en la clase de arte, libros que había estado leyendo durante las visitas, gafas de lectura que había dejado en la mesita de noche. Cada artículo se sentía cargado de memoria y pérdida. Sofía me siguió de una habitación a otra, su pequeño rostro grabado con confusión. ¿Por qué te llevas la foto de nosotros en el zoológico? ¿Para poder recordar nuestro día divertido juntos? Pero pertenece aquí. Estamos todos juntos en ella. Ya no, pensé. Pero no pude decirlo. Mateo apareció en la puerta llevando su libro favorito, el que le había leído innumerables veces. Abuelito, olvidaste este. Quédatelo. Campeón. Léelo. Y piensa en mí. Su labio inferior tembló. Quiero que tú me lo leas. La voz de Valeria vino detrás de nosotros, afilada como vidrio rompiéndose. Es suficiente. Niños, vayan a sus habitaciones. Pero mamá, ahora, obedecieron a regañadientes, con los ojos de Sofía llenos de lágrimas que no entendía. Llevé mis cajas al coche bajo la supervisión de Javier, como si pudiera robar algo de valor. La ironía no se me escapó. Estaba siendo tratado como un ladrón por personas que acababan de intentar extorsionarme por $20,000. Mientras cargaba la última caja, una camioneta blanca entró en el camino de entrada. Cerrajería de la ciudad, pintado en letras azules en el costado. Justo a tiempo, gritó Javier alegremente. Todas las cerraduras exteriores necesitan cambio. Puerta principal, puerta trasera, garaje. El cerrajero asintió y comenzó a descargar su equipo. Me paré junto a mi coche, con las llaves en la mano, viendo cómo mi propio destierro se hacía permanente. A través de la ventana de la sala, podía ver la cara de Sofía presionada contra el vidrio, su palma plana contra el panel. Valeria apareció detrás de su hija, puso sus manos sobre los hombros de Sofía y la guió lejos de la ventana. Las cortinas se cerraron con una finalidad silenciosa. Conduje hasta el final de la cuadra y estacioné, incapaz de irme de inmediato. En mi espejo retrovisor, vi al cerrajero trabajar, taladrando cerraduras viejas, instalando nuevas, borrando mi acceso a una vida que había ayudado a construir. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de último minuto, sin dudas, sin rastro de la hija que solía llamarme todas las semanas solo para charlar. 47 años de ser el padre de Valeria terminaron por $20,000 que me negué a pagar por el crimen de probar su amor. Mientras finalmente me alejaba, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Si querían tratar esto como una transacción comercial, entonces tal vez era hora de que yo también empezara a pensar como un hombre de negocios. La mañana del jueves llegó con una claridad inusual. Después de 3 días de dolor que se sintieron como ahogarse, desperté con un propósito singular. Las emociones no habían desaparecido, pero se habían cristalizado en algo más duro, más útil. Los problemas de ingeniería requerían soluciones sistemáticas. Había pasado 40 años diseñando estructuras que pudieran soportar presión, calculando distribuciones de carga, anticipando puntos de falla. La guerra familiar, me di cuenta, seguía principios similares. Identificabas debilidades, aplicabas presión estratégicamente y esperabas el colapso inevitable. Las páginas amarillas me llevaron a James Castillo, abogado. Su oficina en el centro ocupaba el 3er piso de un edificio de granito que había resistido los altibajos de la ciudad durante más de un siglo. Sustancial, confiable, exactamente lo que necesitaba. La secretaria de Castillo, una mujer con cabello plateado y gafas de montura de acero, me hizo pasar a una oficina llena de textos legales y certificados de derecho familiar. El hombre detrás del escritorio de caoba parecía tener mi edad, con la confianza cómoda de alguien que resolvía problemas para ganarse la vida. Señor Roberto se puso de pie y extendió su mano. Elena mencionó que tenía un asunto de derecho familiar. Más complejo que el derecho familiar típico, sospecho. Expuse toda la historia metódicamente. La prueba de la pensión, la reacción de Valeria, la manipulación de Javier, el ultimátum de los $20,000, el destierro de mis nietos. Castillo escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla y golpeó su bolígrafo contra sus labios. Interesante caso, dijo finalmente. Exigieron compensación por angustia emocional causada por su engaño,
Luego cortaron el contacto cuando se negó a pagar. Esencialmente, sí. Eso es extorsión, señor Roberto. Extorsión de libro. La palabra quedó en el aire como un veredicto. ¿Podemos usar eso? Potencialmente. Pero estoy más interesado en sus vulnerabilidades. Castillo sacó una hoja de papel limpia. Mencionó que su yerno trabaja en bienes raíces. Javier Morales. Está con Inmobiliaria Clearwater. Los agentes de bienes raíces son profesionales con licencia. Están sujetos a estándares éticos, supervisión regulatoria. Si pudiéramos demostrar que participó en extorsión. Castillo tomó una nota. Eso podría afectar su sustento. Algo frío y satisfecho se agitó en mi pecho. ¿Qué requeriría eso? ¿Documentación? ¿Evidencia de las demandas? ¿Prueba de las amenazas? Levantó la vista de sus notas. ¿Todavía tiene su ultimátum por escrito? Busqué en mi chaqueta y saqué la carpeta manila que me habían dejado. El acuerdo de conciliación, con sus daños detallados y lenguaje formal, ahora parecía menos intimidante y más incriminatorio. Castillo lo leyó lentamente, sus cejas elevándose gradualmente. Esto es notable, dijo en voz baja. Esencialmente han creado un rastro de papel de intento de extorsión. Daños emocionales. Requisitos de compensación. Medidas de cumplimiento. Es como si hubieran escrito una confesión. Javier parecía muy seguro de la terminología legal. Javier no entiende la terminología legal. Castillo dejó los papeles con evidente satisfacción. Este documento no tiene validez legal alguna. Peor aún, demuestra la intención de coaccionar el pago mediante amenazas. ¿Cuáles son nuestras opciones? Castillo sacó un nuevo bloc de notas y comenzó a esbozar lo que parecía sospechosamente un plan de batalla. Varios enfoques. Podríamos presentar quejas ante la Junta de Licencias de Bienes Raíces sobre la conducta de Javier. Podríamos documentar la negación de acceso a los nietos para el Tribunal de Familia. Incluso podríamos explorar demandas civiles por acoso e imposición intencional de angustia emocional. Sentí la satisfacción familiar de un proyecto bien diseñado tomando forma. ¿Qué recomendaría? Presión sistemática. Como el agua encontrando grietas en una base. Castillo levantó la vista de sus notas. Usaron sus relaciones familiares como palanca. Podemos usar sus relaciones profesionales y sociales de la misma manera. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Meses. Potencialmente. Los procesos legales requieren paciencia, pero la minuciosidad tiene sus recompensas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La pregunta es, ¿cuál es su objetivo final? ¿Castigo? ¿Reconciliación? ¿Justicia? Consideré la pregunta mientras estudiaba los certificados en su pared. 40 años de práctica profesional. Cientos de familias ayudadas a través de crisis. Un hombre que entendía tanto la ley como la naturaleza humana. Quiero a mi hija de vuelta, dije finalmente. Pero quiero que me elija libremente, no porque Javier se lo diga. Y quiero que mis nietos sepan que su abuelo no fue el villano en esta historia. Castillo asintió con aprobación. Eso es alcanzable. Difícil, pero alcanzable. ¿Qué necesita de mí? Tiempo, dinero y su paciencia mientras construimos un caso que le dé a su hija claridad sobre con quién se casó. Salí de su oficina una hora después con un acuerdo de retención, una estrategia preliminar, y algo que había perdido durante esos días oscuros después del destierro. Esperanza. El viaje a casa se sintió diferente. No la retirada derrotada de un padre roto, sino el movimiento decidido de un hombre con planes por ejecutar. El investigador Miguel Ramírez operaba desde una oficina anodina sobre una tienda de sándwiches en la avenida principal. El edificio parecía olvidable, lo cual sospechaba que era intencional. Los hombres de su profesión probablemente valoraban el anonimato. Castillo lo había recomendado con la confianza discreta de alguien que conocía el trabajo de calidad. 15 años investigando fraudes financieros para compañías de seguros, había explicado. Si hay mala conducta financiera, Miguel la encontrará. La oficina en sí era escasa pero organizada. 2 archivadores, un escritorio con monitores duales y paredes forradas con certificados de asociaciones de investigación de las que nunca había oído hablar. Ramírez mismo parecía un contador que hacía ejercicio. Compacto, preciso, con ojos que parecían catalogar todo lo que veían. El licenciado Castillo me explicó su situación, comenzó, acomodándose detrás de su escritorio con un bloc de notas legal amarillo. Quiere entender su posición financiera real. Exactamente.
Necesito saber qué los llevó a exigirme $20,000. Los registros públicos pueden decirnos mucho sobre la salud financiera de alguien. Informes de crédito, presentaciones judiciales, registros de propiedad, licencias comerciales. Tomó notas mientras hablaba. ¿Cuál es su cronograma? No tengo prisa. Quiero minuciosidad sobre velocidad. Bien. Los trabajos apresurados pierden detalles. Ramírez levantó la vista de su blog. Advertencia justa. A veces a los clientes no les gusta lo que encuentro. Las investigaciones financieras pueden revelar verdades incómodas sobre las personas que pensaba que conocía. Estoy preparado para eso. Cotizó su tarifa diaria y el plazo estimado. De 5 a 7 días para verificaciones de antecedentes completas tanto de Valeria como de Javier. Le escribí un cheque de anticipo en el acto. La semana siguiente se arrastró como una herida que sana lentamente. Me mantuve ocupado con el trabajo de jardinería y el mantenimiento del hogar, pero mi mente volvía constantemente a lo que Ramírez podría estar descubriendo. Cada llamada telefónica me hacía preguntarme si había encontrado algo significativo. Castillo llamó 2 veces para comprobar mi estado de ánimo, preocupación profesional disfrazada de conversación casual. Agradecí la atención al bienestar del cliente, incluso si se sentía innecesaria. Había pasado 4 décadas gestionando proyectos de ingeniería complejos. La paciencia era una habilidad aprendida. La tarde del viernes trajo la llamada que había estado anticipando. Señor Roberto, soy Miguel Ramírez. Tengo su informe listo. ¿Puede venir esta tarde? Su oficina se sentía diferente cuando regresé, más seria de alguna manera. La atmósfera informal había sido reemplazada por algo que se sentía como el consultorio de un médico antes de recibir los resultados de las pruebas. Ramírez había preparado un informe encuadernado, escrito profesionalmente y organizado con pestañas que separaban las diferentes secciones. Lo colocó en el escritorio entre nosotros como evidencia en un caso judicial. Resumiré los hallazgos clave. Luego puede revisar los detalles en casa. Abrió su propia copia en la primera sección. Su hija y su yerno están en graves dificultades financieras. ¿Qué tan graves? Deuda combinada de aproximadamente $96,000. Tarjetas de crédito, préstamos personales, línea de crédito con garantía hipotecaria al máximo. Tienen 3 meses de retraso en su hipoteca. El número golpeó como un golpe físico. Había sospechado problemas financieros, pero nada que se acercara a esta magnitud. Esa no es la peor parte, continuó Ramírez, pasando a otra sección. Javier tiene un grave problema con el juego. Los registros del casino muestran pérdidas de más de $40,000 en los últimos 18 meses. Las cuentas de apuestas en línea muestran patrones similares. Deslizó varias páginas a través del escritorio. Estados de cuenta bancarios, informes de crédito, registros de transacciones de casino. La documentación pintaba un cuadro de catástrofe financiera impulsada por el juego compulsivo. La línea de tiempo se correlaciona exactamente con el trato que le dieron, explicó Ramírez, señalando fechas específicas. Las pérdidas de juego se aceleraron el otoño pasado. Su primer acercamiento sobre su pensión ocurrió en marzo, justo después de recibir advertencias de ejecución hipotecaria. Estaban planeando esto. La evidencia sugiere presión financiera coordinada. Su pensión representa aproximadamente el 50% de su ingreso mensual combinado. Sin ella, enfrentan la bancarrota en 6 meses. Estudié los registros del casino. Las pérdidas de Javier habían escalado dramáticamente con el tiempo. Siguiendo el patrón clásico de adicción. Pequeñas apuestas creciendo. Buenas noches seguidas de pérdidas devastadoras. Dinero prestado persiguiendo pérdidas anteriores. ¿Cómo no sabía Valeria sobre esto? Podría sospechar algo. Pero Javier ha sido cuidadoso. Cuentas separadas. Adelantos en efectivo. Dinero movido de maneras que oscurecen la conexión con el juego. Ramírez señaló transacciones específicas. Es sofisticado para ocultar la actividad, pero no lo suficientemente sofisticado para evitar los registros públicos. Exactamente. Todo lo que encontré proviene de fuentes legales legítimas, presentaciones judiciales, informes de crédito, registros comerciales. Esto no es información privada. Es documentación pública de irresponsabilidad financiera. Salí de la oficina de Ramírez con el informe bajo el brazo y una comprensión completamente diferente de mi situación. Valeria no me había rechazado por probar su amor. Me había rechazado por negarme a resolver su crisis financiera. La demanda de $20,000 no había sido por daños emocionales.
Había sido un intento desesperado de ganar tiempo antes de que los acreedores ejecutaran la hipoteca de su casa y embargaran sus autos. Mi prueba había funcionado perfectamente. Había descubierto exactamente lo que temía encontrar. Mi hija amaba mi dinero más de lo que me amaba a mí. Pero ahora entendía por qué. La mañana del martes me encontró en la oficina de Castillo revisando los documentos que cambiarían todo. El informe del detective yacía abierto entre nosotros como un plan de batalla. Sus páginas erizadas con evidencia de la desesperación financiera de Valeria y Javier. El caso de difamación es sólido, dijo Castillo, golpeando los papeles legales con su bolígrafo. Afirmaron públicamente que usted los defraudó. Eso es difamación de libro cuando es demostrablemente falso. Estudié la demanda que había preparado. 15 páginas de precisión legal, citando declaraciones específicas que Valeria y Javier habían hecho sobre mi fraude financiero y manipulación emocional. Cada reclamo documentado. Cada demanda por sus ridículos $20,000, ahora evidencia de su intento de extorsión. ¿Qué pasa con el componente de angustia emocional? Aún más fuerte. ¿Cortar el acceso de un abuelo a sus nietos por un pago de extorsión rechazado? Cualquier jurado vería eso como imposición intencional de angustia emocional. Castillo sacó otro conjunto de documentos. También he preparado quejas para la Comisión de Bienes Raíces sobre la conducta de Javier. Usar tácticas de extorsión mientras se tiene una licencia profesional lo expone a medidas disciplinarias. La belleza sistemática de esto me impresionó. Como una estructura bien diseñada, cada elemento apoyaba a los otros, creando algo más fuerte que la suma de sus partes. ¿Cuándo presentamos esto? Esta tarde. El notificador puede entregar los papeles mañana. Castillo se recostó en su silla. Advertencia justa. Una vez que esto comience, no hay una forma suave de detenerlo. La guerra legal tiende a escalar. Declararon la guerra cuando exigieron $20,000 y robaron a mis nietos. Solo estoy respondiendo de la misma manera. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó con la llamada que había estado anticipando. Papeles entregados, informó el notificador. Ambos acusados presentes y notificados simultáneamente en su residencia. La mujer se molestó bastante. El hombre parecía sorprendido, pero trató de mantener la compostura. Le agradecí y colgué, sintiendo la primera satisfacción cálida que había experimentado en semanas. Valeria y Javier eran ahora acusados en una demanda civil, enfrentando daños potenciales y costos legales que empequeñecerían su demanda original de $20,000. El teléfono sonó de nuevo 20 minutos después. Número desconocido. ¿Es este el señor Roberto? Una voz de mujer, profesional pero tensa. Hablando. Soy la licenciada Vargas de Vargas y Asociados. Llamo con respecto a la demanda presentada contra Valeria Morales y Javier Morales. ¿Está representado por un abogado? Lo estoy. El licenciado James Castillo está manejando el asunto. Señor Roberto, seguramente esto es algo que se puede resolver dentro de la familia. El litigio es costoso, y emocionalmente costoso para todos los involucrados. Reconocí el tono, la misma razonabilidad calculada que Valeria había usado al exigir compensación por su falso trauma emocional. Licenciada Vargas, mi hija y mi yerno me exigieron $20,000 bajo la amenaza de cortar el contacto con mis nietos. Cuando rechacé su extorsión, cumplieron con sus amenazas. Ahora enfrentan las consecuencias legales de esas decisiones. Señor Roberto, toda comunicación debe pasar por mi abogado. Buen día. Colgué e inmediatamente llamé a Castillo. Ya contrataron a alguien, informé. La licenciada Vargas de Vargas y Asociados. Conozco a Vargas. Competente pero costosa. Su momento fue perfecto. Probablemente le están pagando con dinero que no tienen. El jueves trajo otro desarrollo satisfactorio. Castillo llamó con una actualización sobre la queja de la Comisión de Bienes Raíces. Han abierto una investigación formal sobre la conducta de Javier. Las juntas de licencias profesionales toman en serio las acusaciones de extorsión, especialmente cuando hay documentación. Hizo una pausa. Hay algo más. Recibí una llamada de su abogada solicitando una conferencia de conciliación. ¿Ya? Están sintiendo la presión. Honorarios legales, daños potenciales, investigación de licencias profesionales. El estrés financiero que documentó Ramírez probablemente se esté volviendo insoportable. Pensé en Valeria y Javier recibiendo esos papeles legales, su satisfacción confiada desmoronándose al darse cuenta del verdadero costo de su codicia. La imagen me trajo un placer considerable. ¿Qué tipo de acuerdo están proponiendo?
Nada específico todavía. La licenciada Vargas quiere explorar opciones de resolución mutuamente aceptables. Es el lenguaje de los abogados para rogar. No me interesan los acuerdos. Esperaba esa respuesta, pero quiero que considere el valor estratégico de dejar que hagan una oferta. Demuestra su desesperación y potencialmente proporciona más evidencia de sus motivaciones. Castillo tenía razón, por supuesto. Sun Tzu había escrito sobre la importancia de dejar que los enemigos revelaran sus debilidades. La guerra legal moderna operaba bajo principios similares. Programe la conferencia, decidí. Quiero escuchar cuánto creen que vale su extorsión y destrucción familiar. Lo programaré para la próxima semana. Esto debería ser iluminador. Después de terminar la llamada, caminé hacia la ventana de mi sala y miré el vecindario donde había vivido durante 37 años, las mismas calles donde Valeria había aprendido a andar en bicicleta, donde había vendido galletas para la escuela de puerta en puerta, donde había traído a sus propios hijos a visitar a su abuelo. Toda esa historia, sacrificada por $20,000 que nunca recibieron. El teléfono sonó una vez más esa noche. El número de Valeria apareció en el identificador de llamadas. Dejé que sonara. La llamada telefónica llegó el martes por la mañana mientras trabajaba en mi jardín. Don Ricardo, mi vecino de 15 años y compañero ocasional de ajedrez, sonaba incómodo. Roberto, espero que no te importe que pregunte. Pero, ¿estás bien? Quiero decir, ¿realmente bien? Me enderecé de las plantas de tomate, con tierra aún adherida a mis guantes de jardinería. Estoy bien, Ricardo. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, Valeria llamó ayer. Parecía realmente preocupada por ti, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Mencionó que has estado teniendo algunas dificultades desde que falleció Elena. Las palabras golpearon como agua fría. ¿Qué tipo de dificultades? Problemas de memoria. Tomando malas decisiones. Dijo que has estado actuando de manera extraña y no aceptas ayuda. La voz de Ricardo transmitía preocupación genuina. Mira, Roberto, te conozco desde hace años. Pareces perfectamente lúcido para mí. Pero Valeria sonaba genuinamente asustada. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando el teléfono, las piezas encajando en su lugar. Valeria no solo se estaba defendiendo contra mi demanda, estaba lanzando un ataque preventivo contra mi credibilidad. La estrategia era brillante en su simplicidad. Pintar al viudo en duelo como mentalmente inestable. Y de repente sus acciones legales se convierten en el arrebato confuso de un hombre que no puede pensar con claridad. El miércoles trajo confirmación. 3 llamadas más de vecinos preocupados, 2 de conocidos de la iglesia y una de mi barbero. Cada conversación siguió el mismo patrón. Consultas preocupadas sobre mi estado mental basadas en las preocupaciones de Valeria. Para el jueves entendí el alcance completo de su campaña. ¿Señor Roberto? La voz pertenecía a la señora Carmen de la tienda de comestibles donde había comprado durante 20 años. Vi la publicación de Facebook de su hija. No tenía idea de que estaba luchando tanto. ¿Qué publicación de Facebook? La de su condición. Ella está pidiendo oraciones y consejos sobre cómo ayudar a los padres mayores que no aceptan que necesitan asistencia. Esa noche, creé una cuenta de Facebook por primera vez en mi vida. La publicación de Valeria, compartida 2 días antes, había generado 43 comentarios y 67 reacciones. El lenguaje estaba cuidadosamente elaborado. Hija preocupada, buscando orientación sobre un padre que experimentaba cambios cognitivos e inestabilidad emocional tras la muerte de su esposa. Había logrado cuestionar públicamente mi competencia mental sin hacer afirmaciones médicas específicas que pudieran ser impugnadas legalmente. Los comentarios iban desde simpatía por la situación de Valeria hasta consejos sobre cómo tratar con personas mayores difíciles y sugerencias para evaluaciones psiquiátricas involuntarias. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié por correo electrónico a Castillo. El viernes trajo la confrontación más directa hasta el momento. En la ferretería me encontré con Miguel, un contratista con el que había trabajado en varios proyectos. Roberto se acercó con entusiasmo exagerado. ¿Cómo estás aguantando, amigo? Muy bien, Miguel. Trabajando en algunos proyectos en casa. Es genial escuchar eso. Su tono sugería que pensaba lo contrario. Valeria mencionó que has estado pasando por un momento difícil. Depresión, problemas de memoria, cosas realmente difíciles. ¿Valeria dijo eso? Sí. Llamó ayer. Quería asegurarse de que supiera que debía echarte un ojo si venías por suministros. Dijo que podrías hacer compras inseguras
u olvidar lo que estabas haciendo. La crueldad casual de ello era asombrosa. Habían contactado a mi red profesional, socavando sistemáticamente las relaciones construidas durante décadas. Miguel, ¿parezco confundido o inestable para ti en este momento? Estudió mi rostro, la incertidumbre arrastrándose en su expresión. No, honestamente, pareces bien. Pero Valeria fue realmente convincente. Dijo que tendrías días buenos y días malos. Valeria está siendo demandada actualmente por extorsión y difamación. Tiene una fuerte motivación para desacreditarme. Las cejas de Miguel se elevaron. ¿Estás demandando a tu propia hija? Estoy demandando a alguien que me exigió $20,000 y cortó mi acceso a mis nietos cuando me negué a pagar. La conversación terminó con Miguel pareciendo completamente confundido sobre a quién creer. Esa noche, Castillo llamó con una actualización. La campaña de rumores en realidad está ayudando a nuestro caso, informó. Las declaraciones públicas sobre su estado mental, especialmente las que se pueden probar falsas, constituyen difamación adicional. Estamos documentando todo. Todavía duele, admití. Lo entiendo. Pero considere esto. Han abandonado cualquier pretensión de lealtad familiar. Están atacando públicamente su carácter para evitar consecuencias legales. Demuestra exactamente el tipo de personas con las que estamos tratando. Tenía razón, por supuesto. Su disposición a destruir mi reputación revelaba más sobre su carácter de lo que meses de argumentos legales podrían lograr. El sábado por la mañana trajo validación en una forma inesperada. Mi viejo colega, Francisco, llamó después de escuchar rumores a través de conocidos mutuos. Roberto, escuché algunas cosas preocupantes sobre tu estado mental. Naturalmente, tuve que llamar y verificar por mí mismo. ¿Cuál es tu evaluación? Francisco se rió entre dientes. El mismo ingeniero agudo que conozco desde hace 30 años. Quienquiera que esté difundiendo estas historias, no te conoce muy bien. Tu mente está tan clara como siempre. Gracias por verificar directamente, en lugar de simplemente creer en los rumores. Eso es lo que hacen los amigos. Pero Roberto, quienquiera que esté haciendo esto ha cometido un error táctico. Cualquiera que pase 5 minutos contigo puede ver que eres completamente competente. Estas afirmaciones son tan obviamente falsas que están dañando la credibilidad de quien las está haciendo. Después de terminar la llamada, me di cuenta de que Francisco había identificado el defecto fatal en la estrategia de Valeria y Javier. Su desesperación los había llevado a extralimitarse, haciendo afirmaciones que cualquiera podía verificar fácilmente como falsas a través de la interacción directa. El Palacio de Justicia de la ciudad se alzaba como un monumento a la justicia, sus columnas de granito atrapando la luz del sol de la mañana mientras Castillo y yo subíamos los escalones. 3 meses habían pasado desde que Valeria me exigió por primera vez $20,000. Hoy, saldaríamos la cuenta. En el interior, la sala del tribunal zumbaba con una energía profesional tranquila. Valeria y Javier se sentaron en la mesa de los acusados con la licenciada Vargas, su costosa abogada luciendo notablemente menos segura que durante nuestra primera conversación telefónica. Valeria evitó el contacto visual, estudiando sus manos como si tuvieran respuestas a preguntas que no podía expresar. Todos de pie. La honorable jueza Patricia Herrera, presidiendo. La jueza Herrera, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos agudos, tomó su posición detrás del estrado. Había pasado 20 años en derecho familiar antes de su nombramiento, me había informado Castillo, alguien que había visto toda variedad de destrucción familiar que el dinero podía crear. Estamos aquí hoy para el caso, Roberto, contra Morales anunció, revisando sus papeles. Este es un asunto civil que involucra reclamos de difamación e imposición intencional de angustia emocional. Licenciado Castillo, puede proceder con su declaración de apertura. Castillo se levantó con la confianza controlada de un hombre que sostiene 4 ases. Su señoría, este caso demuestra lo que sucede cuando la codicia se disfraza de preocupación familiar. Los acusados exigieron $20,000 al señor Roberto bajo amenaza de cortar su acceso a sus nietos. Cuando se negó a su extorsión, cumplieron con sus amenazas y lanzaron una campaña de asesinato de carácter diseñada para hacerlo parecer mentalmente incompetente. Hizo un gesto hacia nuestra mesa de evidencia, apilada con documentos e informes encuadernados. La evidencia mostrará que los acusados enfrentaban la ruina financiera debido a la adicción al juego y las malas decisiones.
Vieron la pensión del señor Roberto como su salvación y estaban dispuestos a destruir una familia para acceder a ella. La apertura de Vargas fue predeciblemente defensiva. Su señoría, mis clientes estaban genuinamente preocupados por el juicio del señor Roberto tras la muerte de su esposa. Sus acciones, aunque tal vez equivocadas, provenían del amor y la preocupación por un miembro de la familia que tomaba malas decisiones. La jueza Herrera parecía poco impresionada. Veamos la evidencia, licenciado Castillo. Castillo llamó al investigador Miguel Ramírez al estrado primero. El detective apareció profesional en su traje oscuro, llevando el informe de investigación encuadernado que había cambiado todo. Señor Ramírez, por favor explique sus hallazgos con respecto a la situación financiera de los acusados. Ramírez abrió su informe con precisión practicada. Su señoría, mi investigación reveló deudas combinadas de $96,000, tarjetas de crédito, préstamos personales, líneas de crédito con garantía hipotecaria, todo al máximo. Los acusados tenían 3 meses de retraso en su hipoteca en el momento en que se acercaron al señor Roberto sobre su pensión. ¿Qué pasa con la actividad de juego? El señor Morales mostró pérdidas superiores a $40,000 en 18 meses. Registros de casino, cuentas de apuestas en línea, adelantos en efectivo utilizados para fines de juego, patrón clásico de adicción con pérdidas crecientes. Castillo presentó estados de cuenta bancarios, informes de crédito y registros de transacciones de casino. Cada documento pintaba otro trazo en el retrato de la desesperación financiera. ¿Cuándo se intensificó esta actividad de juego en relación con el tratamiento de los acusados hacia el señor Roberto? Las pérdidas se aceleraron en el otoño de 2024. Su primer acercamiento sobre su pensión ocurrió en marzo de 2025, inmediatamente después de las advertencias de ejecución hipotecaria de su compañía hipotecaria. El contrainterrogatorio de Vargas resultó inútil. Ramírez había hecho su trabajo a fondo, legal y profesionalmente. Cada hecho venía con documentación de registros públicos. A continuación, Castillo presentó evidencia de su demanda de $20,000. Su señoría, presento el anexo G, el acuerdo de conciliación por escrito de los acusados, exigiendo compensación por supuestos daños emocionales con desglose detallado de costos supuestos. La jueza Herrera estudió el documento con obvio escepticismo. ¿Cobraron $500 por noche sin dormir? Eso es correcto, su señoría. Junto con pérdidas diarias de productividad laboral y honorarios de consejería por trauma, que afirman haber sufrido al conocer el monto real de la pensión del señor Roberto. Lo absurdo de sus demandas se hizo claro bajo el escrutinio judicial. Vargas se movió incómoda mientras la narrativa de víctima cuidadosamente elaborada de su cliente se desmoronaba bajo el examen. Castillo luego abordó la campaña de difamación. Su señoría, cuando el señor Roberto rechazó sus demandas, los acusados lanzaron una campaña sistemática para socavar su credibilidad difundiendo afirmaciones falsas sobre su estado mental. Introdujo capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de Valeria, declaraciones de testigos de vecinos que habían recibido llamadas sobre mi supuesta demencia y documentación de sus intentos de influir en mi red profesional. Los acusados afirmaron que el señor Roberto sufría de deterioro cognitivo y tomaba decisiones irracionales. Sin embargo, cada persona que interactuó con él directamente encontró estas afirmaciones obviamente falsas. Francisco testificó como testigo de carácter, describiendo mi competencia en ingeniería y claridad mental. Don Ricardo confirmó las llamadas telefónicas de Valeria, difundiendo rumores sobre mi estado mental. Miguel explicó cómo Valeria había contactado a mis asociados profesionales con advertencias sobre mi supuesta inestabilidad. Cada testigo pintó el mismo cuadro. Valeria y Javier habían intentado sistemáticamente destruir mi reputación cuando su extorsión falló. La defensa de Vargas se centró en retratar sus acciones como preocupación familiar equivocada en lugar de manipulación calculada. Pero la evidencia hablaba demasiado claro para que las apelaciones emocionales superaran la documentación fáctica. Su señoría argumentó desesperadamente. Las disputas familiares no deberían resolverse en los tribunales. Estas son personas que se aman, cometiendo errores bajo presión. La jueza Herrera miró de los acusados a la mesa de evidencia, luego directamente a Valeria y Javier. He revisado todos los materiales presentados hoy. Las afirmaciones de los acusados de actuar por preocupación familiar
se contradicen con sus propias acciones documentadas. Exigir una compensación monetaria específica por angustia emocional, combinada con amenazas de retener el acceso a los nietos, constituye extorsión, independientemente de las relaciones familiares. Mi pecho se apretó con anticipación. Además, la campaña sistemática para difundir información falsa sobre la capacidad mental del señor Roberto representa una clara difamación con intención maliciosa. La desesperación financiera de los acusados proporciona un motivo obvio para estas acciones. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Fallo a favor del demandante. Los acusados pagarán daños compensatorios de $15,000, más costos judiciales y honorarios de abogados. Además, se prohíbe a los acusados hacer más declaraciones difamatorias sobre el carácter o la capacidad mental del señor Roberto. El mazo cayó con una finalidad que resonó a través de la tranquila sala del tribunal. 3 semanas después del veredicto, estaba trabajando en el jardín de Elena cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a Valeria parada en mi porche, sosteniendo la mano de Sofía, sin Javier a la vista. Mi nieta llevaba el vestido azul que Elena le había comprado la Navidad pasada, el que tenía flores pequeñas que la hacían parecer la encarnación de la primavera. Valeria se veía diferente, más pequeña de alguna manera. La confianza pulida a la que me había acostumbrado había sido reemplazada por algo más frágil. Abrí la puerta. «¿Papá?» Su voz no tenía nada de su antigua autoridad. «¿Podemos entrar? Necesito hablar contigo». Sofía me miró con confusión de 8 años. «Abuelito, ¿por qué no nos has visitado?» La pregunta cortó más profundo que cualquier argumento legal. «Es complicado, mi amor». Valeria se arrodilló junto a su hija. «Sofía, ¿por qué no juegas en el patio trasero del abuelo? Creo que todavía tiene ese columpio que amaba tu abuela». Después de que Sofía se alejó saltando, Valeria y yo nos enfrentamos en la sala donde todo esto había comenzado. La luz de la tarde atrapaba motas de polvo flotando entre nosotros como posibilidades suspendidas. «Traje el primer pago», dijo ella, sacando un cheque de caja de su bolso. $1,500. La cantidad total me tomará 10 meses para pagar. Tomé el cheque, pero no lo miré. «Valeria, ¿no necesitabas traer esto personalmente?» «Sí, lo necesitaba». Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza. «Papá, necesito decir algo que debería haber dicho hace meses». Esperé. «Lo siento». Las palabras salieron rotas, como algo que había sido ensayado pero se sentía crudo al hablarlo. «Siento lo que te hice, a nuestra familia, a todo lo que mamá construyó con nosotros». «Valeria, por favor déjame terminar». Las lágrimas comenzaron, y ella no trató de ocultarlas. «Elegí el dinero sobre ti. Dejé que Javier me convenciera de que tu pensión era de alguna manera nuestra para administrar. Exigí el pago por haber sido herida cuando me probaste. Pero la verdad es que tenías razón al probarme». Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que recordaba de su infancia. «Fallé esa prueba completamente. Probé que amaba tu dinero más de lo que te amaba a ti. Y cuando no nos pagaste, traté de destruir tu reputación para ganar una demanda». La admisión colgaba entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de poder cruzar. «¿Qué cambió?», pregunté en voz baja. «Perder». Se rió, pero no había humor en ello. Perder el caso, perder el dinero, perder el respeto de todos los que sabían lo que había hecho. Pero sobre todo, perder las preguntas de Sofía y Mateo sobre por qué el abuelo ya no viene. A través de la ventana, podía ver a Sofía empujándose en el viejo columpio de Elena, su vestido ondeando como una flor en el viento. «Javier y yo estamos separados», continuó Valeria. «Me enteré del juego después del juicio. Todas esas deudas, toda esa desesperación. Entiendo ahora por qué presionó tanto por tu dinero. Pero entender no excusa lo que elegí hacer. ¿Dónde está él ahora? Quedándose con su hermano». La Comisión de Bienes Raíces suspendió su licencia pendiente de investigación. «Probablemente tendrá que encontrar un nuevo trabajo», hizo una pausa. «Debería haberte protegido de él en lugar de ayudarlo a atacarte». Estudié el rostro de mi hija, buscando rastros de la manipulación que había llegado a esperar. En cambio, vi agotamiento, remordimiento genuino, y algo que se parecía a la Valeria que había criado antes de que la codicia complicara todo. «No espero perdón», dijo. «Solo quería que supieras que entiendo que lo que hice estuvo mal,
Y quiero que Sofía y Mateo conozcan a su abuelo, incluso si nunca puedes confiar en mí de nuevo. Las últimas palabras salieron apenas por encima de un susurro. Caminé hacia la ventana, y vi a Sofía descubrir el comedero para pájaros que Elena había instalado cerca del columpio. El deleite de mi nieta con los cardenales y pinzones me recordó por qué importaba la familia, a pesar de su capacidad para infligir dolor. Valeria, ¿recuerdas lo que te dije cuando tenías 16 años y tomaste dinero del bolso de tu madre? Ella asintió. Dijiste que la confianza, una vez rota, toma tiempo reconstruirse, pero se puede reconstruir si ambas personas lo quieren lo suficiente. ¿Lo quieres lo suficiente? ¿Más que nada? Me giré para mirarla. Entonces lo intentaremos. Lentamente. Con cuidado. Con nuevas reglas y límites claros. ¿Qué tipo de reglas? No discusiones sobre mis finanzas, no suposiciones sobre herencia, no manipulación o chantaje emocional. Y lo más importante, Sofía y Mateo son lo primero en cualquier decisión que tomemos. Valeria asintió enfáticamente. Sí, todo eso. Estoy completamente de acuerdo. Y Valeria. Las cosas nunca serán las mismas que antes. Esa inocencia se ha ido para siempre. Lo sé. Se secó lágrimas frescas. Pero tal vez podamos construir algo mejor. Algo más honesto. Sofía irrumpió por la puerta trasera, con las mejillas sonrojadas por el juego al aire libre. Abuelito, ¿puedes venir a empujarme en el columpio? No puedo ir lo suficientemente alto sola. Miré a Valeria, quien asintió alentadoramente. Por supuesto, mi amor. Vamos a columpiarnos. Mientras caminábamos hacia el patio trasero juntos, me di cuenta de que la justicia y el perdón no eran opuestos. Eran socios en el difícil trabajo de reconstruir lo que las personas rotas habían dañado. El columpio crujió con música familiar mientras Sofía se elevaba hacia el cielo, su risa mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento a través de las rosas cuidadosamente cuidadas de Elena. Algunas cosas una vez rotas de hecho podían repararse. No igual, pero tal vez, con suficiente cuidado y tiempo, en algo aún más fuerte. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.